se digna andar conmigo, y la gloria de su presencia mía será eternamente. Oh, la gloria de su presencia, oh, la belleza de su rostro, soy de él y de él para siempre me ha ganado con su amor. Lo he visto y conocido, y se digna andar conmigo, y la gloria de su presencia mía será eternamente. Oh, la gloria de su presencia, oh, la belleza de su rostro, soy de él y de él para siempre me ha ganado con su amor. Lo he visto y conocido, y se digna andar conmigo, y la gloria de su presencia mía será eternamente. Oh, la gloria de su presencia, oh, la belleza de su rostro, soy de él y de él para siempre me ha ganado con su amor. Oh, la gloria de su presencia, oh, la belleza de su rostro, soy de él y de él para siempre me ha ganado con su amor. Ya con el corazón bendecido por parte de la presencia santa y preciosa del Señor, creo que todos estamos listos ya con nuestra copa, con nuestro pan, y vamos a participar juntos de la cena del Señor. Este es un momento glorioso, un momento de mucha solemnidad, un momento en el cual necesitamos una íntima comunión con el Señor y obviamente, recuérdense, con nuestros hermanos, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y los miembros no pueden estar luchando entre sí. Si el sistema inmunológico pierde el control, puede suceder que comiencen a destruir órganos y a tejidos
pero eso nunca sucederá si hay armonía, si todo el sistema está trabajando para el bien de todos. Por eso es que necesitamos tener paz y perdón constante en contra, o mejor dicho, por las ofensas que otros nos hagan. Padre querido, que estos elementos que representan tu carne y tu sangre en esta hora sean ministrados a nuestras vidas, a nuestros corazones, de tal manera que seamos bendecidos, Señor, y que el sacrificio que tú hiciste en la cruz cada día más sea valorado, valorizado, puesto en gran estima en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Porque yo recibí del Señor, dice la Escritura, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Amén. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebámosla en el nombre del Señor, que nuestra próxima cena sea con Él. Muchas gracias, Señor, por el derramamiento de tu sangre, porque sangre de toros y de machos cabríos no podían perdonar ni limpiar los pecados. Pero la sangre del Cordero de Dios sí vino a perdonar nuestros pecados y a limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque por tu sangre somos aceptos delante del Padre, limpios y santos para la gloria de tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Estamos juntos viendo sobre el tema conociendo mejor al Señor. Y un aspecto que iniciamos el domingo pasado fue que Dios siempre toma la iniciativa. Vimos algunos puntos como Dios se adelantó para preparar la casa del hombre, hablando de la tierra. Hizo el universo, pero ahí también hizo la tierra y preparó el mundo para que viviéramos en él con todas las comodidades necesarias, con toda la provisión. Sin embargo, siempre esperando que nosotros también tomáramos la iniciativa que nos corresponde de trabajar y cuidar ese lugar. También vimos que cualquier cosa que venga a la imaginación humana, Dios ya la sabe. No significa que no estamos libres o que no tenemos libre arbitrio o voluntad de ninguna manera, sino que evidencia la omnisciencia de Dios. Es imposible anular ese atributo divino. Sin embargo, tenemos que entender que a pesar de la omnisciencia divina,
Él no nos condiciona nunca a andar ni en el bien. Él si quiere que andemos por el bien, nos encamina ahí, pero no nos obliga, es una cuestión nuestra, pero tampoco va a encaminarnos por el camino del mal, en ninguna manera, peor con ese asunto. Entonces, pero cualquier cosa que venga a la imaginación humana, Dios ya ha preparado, dice, para aquellos que le aman. Y Él conoce todo, sabe todo, y por eso Él siempre toma la iniciativa hasta en los aspectos de la imaginación. Vimos también que a pesar de haber hecho la creación, la habitación del hombre, también le dio sustentabilidad. Él se adelantó para que la creación sea sustentada, y Él es el que sustenta todas las cosas, como dice en Hebreos capítulo 2, verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, dice. Por su palabra el mundo fue creado, por su palabra también este mundo es sustentado. Pero como ya consideramos en el Salmo 104, las bestias necesitan tomar la iniciativa para buscar de Dios su comida. El hombre también va a sacar el pan de la tierra, dice, ¿cómo? Bueno, sembrando trigo, cebada, y de ahí cosechando, y de ahí haciendo la harina, y luego preparando esa harina para la masa, y de ahí hornearla, y por fin va a tener su panito. Entonces, requiere trabajo, y eso es una iniciativa también humana. Entonces, nosotros también debemos ser responsables. Ahora, nosotros también nos preguntamos por qué Dios toma la iniciativa. Bueno, es debido a su amor eterno, debido a su responsabilidad como creador soberano y sustentador de todo y de todos. Por eso es que cuando se acercó a la mujer samaritana y le pidió de beber, recuerdan la pregunta de la mujer, digo, pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí siendo samaritana? Por el problema, el conflicto que había entre ellos, y el Señor entonces le dijo, si tú conocieras el don de Dios, o sea, el regalo que Dios ha dado a la humanidad, que fue Cristo, que es Cristo, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. O sea, fue el Señor que tuvo la iniciativa de iniciar la conversación con la mujer, de ofrecerle agua, ¿verdad? Siendo Él la fuente para que ella pudiera también tomar su responsabilidad de pedir esa agua viva. Así es que estos puntos consideramos el domingo pasado, y hoy vamos a considerar un cuarto punto, que es la atracción divina. En otras palabras, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros sentimos el deseo de buscar a Dios, como dice uno de los salmos, en mi corazón me dice que me acerque a ti o que te busque, entonces yo te buscaré, dice. O sea, existe como que fuera un deseo en lo profundo del corazón, y nosotros podemos pensar que somos nosotros, pero es Dios a través de su Espíritu que nos llama, que nos insta, que nos invita a tener comunión con Él. Entonces, el hombre se acerca a Dios porque Dios lo acerca, porque Dios lo busca, porque Dios lo atrae. Y pueden ustedes recordarse cuando Adán pecó y Dios, consciente de ese hecho deplorable de parte de su hijo Adán, de ese matrimonio que él había puesto en el jardín, que prácticamente lo que habían hecho era algo inaceptable moralmente, aún así él descendió para tener comunión como solía tener con Adán, como lo hacía antes. Sin embargo, ellos ya sabían a qué horas aparecía el Señor, y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron de Dios. Sin embargo, a pesar de que estaban escondidos entre los árboles del bosque, dice la Escritura que Dios buscó
a Adán y comenzó a preguntar: Adán, ¿dónde estás? Parecía un escondite, ¿verdad? Un juego de escondite. Dios sabía dónde estaban, obviamente, pero Él estaba mostrando que siempre iba a tomar la iniciativa a pesar de conocer nuestra condición. Muchos de nosotros no nos acercamos a Dios porque decimos: yo he pecado, he fallado, soy esto, soy lo otro, soy indigno. Ya no pensemos así. Eso solamente nos impide tener una relación preciosa con Dios, porque Dios conoce nuestra condición. Él sabe, dice que nuestra estructura, Él sabe que somos polvo, no solamente en el sentido de la fragilidad de nuestra naturaleza carnal, humana, sino también de nuestros propios sentimientos y emociones que nos engañan, nuestros pensamientos también. Entonces, aceptemos lo que Dios ha dicho, aceptemos que Él nos ha perdonado, creámoslo de corazón, y cuando sentimos que debemos acercarnos a Dios, olvidémonos de nuestros pecados, porque aquel que mira su pecado abandona su misericordia, dice en el libro de Jonás. No solo la misericordia que pueda ser aplicada para Él, sino también la propia misericordia que tenemos que tener con nosotros, no en el sentido de acariciarnos y decirnos: pobrecito, Luisito. No es eso el sentido, pero entender que no debemos vivir en una condenación constante, sino para eso el Cristo murió, y solo una vez. Él no está muriendo constantemente por nuestros pecados. Él lo hizo una vez. ¿Por qué? Porque fue un sacrificio perfecto. Entonces, Dios manifestó su preocupación por el gran abismo que en la relación entre Dios y hombre se inició debido a la desobediencia y también por el engaño de la serpiente. Sin embargo, nosotros leemos en Lucas capítulo 19, verso 10, que el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Es la misma naturaleza que se manifestó en el jardín del Edén cuando Dios buscó a Adán perdido. Este versículo de Lucas 19:10 está en el contexto de la salvación de Zaqueo. Zaqueo, un hombre pecador, rico sí, pero un publicano despreciado por todos, como ya lo consideramos. Sin embargo, el Señor llegó ese día y se acercó a aquel lugar y a aquel árbol, a aquel sicómoro, porque le dijo: hoy es necesario que me quede en tu casa, voy a hospedarme en tu casa. Y él dijo, después de que Zaqueo confesó su pecado y pidió perdón si a alguien había fallado o defraudado, el Señor le dijo: este también es hijo de Abraham. La salvación ha venido a esta casa. Dios lo que busca no es en sí nuestra condición. Él quiere salvarnos. Él conoce la condición. No le agrada, es definitivo, pero no le impide acercarse. Pero sí espera que nosotros tengamos la actitud correcta de arrepentimiento. Entonces, sin duda, buscar y preguntar por el hombre fue el primer acto de misericordia divina, ¿sí? El primer acto de misericordia de Dios fue el buscar y preguntar por el hombre. Por eso es que el Señor dice: id pues a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Adán, y como cualquiera de nosotros, tenemos que reconocer nuestra condición, lo que somos. Sí, todos los días fallamos, ofendemos. Aquel que dice que no comete pecado es mentiroso, dice la Escritura. Pero eso no quiere decir que tenemos que vivir agachados y destruidos y deprimidos. No, de ninguna manera. El Señor nos perdonó, y aquel que cree en esa obra maravillosa y perfecta que Jesús hizo, van a vivir alegres. Van a hacer a un lado sus fallas, van a perdonar a los que los ofenden, y ellos le dan gracias siempre por el Señor. Eso sí, van a vivir de una forma recta y se esforzarán para vivir agradablemente al Señor. Por tanto, la misericordia es la manifestación de la iniciativa divina para restaurar esa relación que se rompió a través de la desobediencia y que vino el
pecado. La muerte quiere decir separación. Hubo una muerte espiritual. Adán no murió físicamente en el instante que él comió del fruto. El fruto no era el problema. El fruto no tenía veneno. El problema fue la desobediencia, ¿verdad? Y vino la muerte espiritual que lo separó de la comunión con Dios. Porque él no murió físicamente, pero sí fue despertada su conciencia a una realidad que él no conocía. Y ahí entonces hubo separación. Independientemente de esa situación, de esa condición, Dios lo buscó. Entonces, el hombre por sí solo no consigue subir al cielo. Tengan esa seguridad, aunque tenga la religión que tenga. Es Dios que descendió del cielo. El hombre, aunque haga otra torre de Babel, no podrá subir al cielo. Puede tratar de alcanzar cosas y objetivos humanos, pero no divinos. No entrar al cielo por sus propios medios y justicia. Nadie puede cumplir la ley, nadie la cumplió, solamente Cristo Jesús. Entonces fue Cristo el que descendió del cielo. Entonces ustedes pueden ver ahí que la iniciativa fue de los cielos para poder llevar al hombre al cielo. Por eso Él prometió en Juan capítulo 14, verso número 2, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, Él fue al cielo, fue al Padre para prepararnos un lugar. En Oseas capítulo 11, en el verso número 4, dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Dios tiene sus medios para atraernos. Uno de esos medios es su amor, su misericordia. Son cuerdas invisibles que Él utiliza para atraernos. El perdón es una manifestación del amor de Dios. Si el Señor no nos amara, no nos perdonaría. Esas son sus cuerdas. Por eso es que ese pasaje de Oseas es preciosísimo. Debemos siempre recordarlo. Oseas 11:4 dice, con cuerdas humanas los atraje. ¿Por qué? Porque está hablando de ese amor que se manifiesta entre nosotros, el verdadero, con cuerdas de amor, y fui para ellos, dice, para su pueblo, como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y es como esto, quitándose el yugo del cuello, y puse delante de ellos la comida. O sea, los liberta, los liberta de su trabajo, les elimina la esclavitud y les da su comida a su tiempo. Bien dice la Escritura también en el Salmo 65, verso 4, bienaventurado aquel que acoges y aproximas a ti. ¡Qué precioso! Es el Señor el que nos aproxima, el que acoge, el que elige, el que atrae. Entonces, es Dios que busca todas las formas y utiliza todos los medios posibles. Vean ustedes qué precioso para atraer al hombre. No solo con amor, porque esas cuerdas de amor las utiliza, ya lo vimos, pero también a través del sufrimiento. Ahí sí, como dice alguien, si esta persona no viene con amor, vendrá con dolor. Si no es por amor, es por dolor. Hay gente que solo entiende con dolor. Hay gente que solo se acerca a Dios con sufrimiento. Como leemos en el Salmo 78 y verso 34, si los hacías morir, hablando del pueblo de Dios, de Israel, y nosotros no somos diferentes, si los hacías morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Dios nos atrae con cuerdas de amor. Bendito el hombre que responde a esa iniciativa divina inmediatamente y no tiene que esperar a ser tratado duramente. Es por su benignidad que somos llamados al arrepentimiento. Pero si alguien no se arrepiente por la benignidad de Dios, entonces el Señor va a utilizar otro medio también por causa, en base de su amor, para atraer a ese hombre, y va a ser a través de enfermedades, de dolores, de sufrimiento, de falta de trabajo. Muchas cosas le van a venir si él es llamado de Dios.
Si tú estás ahí huyendo de Dios, no te sientas muy seguro de vivir escondido entre los árboles del bosque. El Señor te va a buscar, el Señor te va a encontrar y el Señor te va a ofrecer su amor. Si tú no lo aceptas, entonces te va a dar un poquito de dolor para que te acerques a Él. Dios es maravilloso y misericordioso, es magnífico. Por tanto, aprovechemos toda oportunidad para acercarnos al Señor. Y como ya hemos mencionado, pero vamos a hacer un poco más enfáticos en ese punto, es que el hombre se arrepiente porque Dios también le da el don del arrepentimiento. O sea, ustedes pueden ver ahí que todas las cosas son por Él y para Él. Toda la gloria es para el Señor. Por eso es que Israel, el pueblo escogido de Dios, en toda su historia, escuchen esto, en toda su historia cayó muchas veces en pecado. ¿Cuántas veces nosotros no fallamos? ¿Cuántas veces nosotros no ofendemos al Señor? ¿Y Dios se alejó de ellos? Bueno, sí, a veces volteaba su rostro y decía, no los voy a oír, que sus dioses los escuchen, que sus dioses los ayuden. Yo no haré nada, pero cuando estaban clamando, ay, aquí sentía el Señor en sus entrañas algo duro como una madre, ¿verdad? Que está teniendo misericordia y añoranza de sus hijos, y se voltea el Señor y acepta sus clamores. Como dice en el libro de Jeremías, capítulo 3, verso 1. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, o sea, siendo infiel, si esa mujer es infiel. Y aquí está la figura de Israel, su mujer, su pueblo, que deja al Señor. Y si se juntare a otro hombre, dice, hiciere otra vida, otro matrimonio, volverá a ella más. Este que fue abandonado, volverá a ella más. Dice, ¿por qué? ¿Qué hombre haría eso? Bueno, algunos lo han hecho. Pero aquí dice, no será, este es el punto, no será tal tierra, hablando del corazón y de la vida de aquella mujer, del todo amancillada, manchada, avergonzada, no tendrá oprobio por lo que hizo, vergüenza por su traición. Tú pues, le dice el Señor a Israel, has fornicado, escuchen, con muchos amigos tuyos, muchos amigos has fornicado. Mas vuélvete a mí, dice Jehová. Dios mío, ese texto siempre me ha impresionado. Cada vez que lo leo, me quebranta y me muestra cuán misericordioso es el Señor con cada uno de nosotros. No importa cuánto falles, el Señor siempre te va a estar atrayendo, siempre va a tomar la iniciativa para que regreses a Él. Es Dios quien exhorta al hombre a dejar el mal camino. Es Dios el que exhorta al hombre a volverse a Él, como dice en Isaías 55 y versículo número 7. Ustedes recuerdan de ese pasaje espectacular de Isaías. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá, dice aquí, escuchen, de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el Dios a quien nosotros servimos, un Dios que está siempre atento a nuestra condición, y Él nos busca. Dios siempre, desde temprano, Él revela su cuidado y su preocupación intensa por cada uno de nosotros. Cuando estoy hablando de temprano, no estoy hablando propiamente desde la madrugada, a pesar de que también sucede, pero estamos hablando desde el contexto que lo expresa el profeta Jeremías, que muchas veces en su libro encontramos de esta frase que dice así, por ejemplo en Jeremías capítulo 7 verso 13, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis,
y os llamé y no respondiste, dice. Verso 25 desde capítulo 7, capítulo 11, capítulo 26, capítulo 29, capítulo 35, capítulo 44. Constantemente el Señor está diciendo, y desde temprano yo envié a mis siervos los profetas. Y desde temprano, o sea, desde el inicio de la creación, desde el inicio de una tribu, desde el inicio de una vida, de una comunidad, de una iglesia, de una familia, de un matrimonio. Desde bien temprano el Señor ha estado ahí constante, llamándonos a que nos volvamos de esa manera de vivir, como leemos en Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, dice, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24, desde temprano lo corrige. ¿Por qué menciono esto? Porque está relacionado, corre paralelamente con ese pensamiento que estamos transmitiendo en este momento de que Dios desde temprano nos busca, desde bien de madrugada Él está ahí atento y tomando la iniciativa de buscarnos. Reprendiendo a su pueblo, al pueblo de Israel, el Señor habla sobre los gentiles y les dice a través del apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, verso 20. E Isaías dice resueltamente, fui hallado, escuchen, fui hallado de los que no me buscaban. ¿Se dan cuenta? Ni los gentiles buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros. Él tomó la iniciativa de ir a las 70 naciones de los gentiles para poder acercarlos y hacerlos parte de su pueblo. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¡Ah! ¡Qué humildad! ¡Qué corazón de ese Dios maravilloso! Y en el verso 21 dice, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos. ¿Se dan cuenta la iniciativa divina? Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Un pueblo rebelde y contradictor. En el capítulo 65 de Isaías, en el verso número 1, dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor. Yo les leí a Isaías, pero en Romanos está ese aspecto, pero aquí hay un punto que habría que leerlo. Heme aquí, con los brazos extendidos, buscándonos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La atracción es divina. Él es el primero que nos busca. Él es el que se acerca a nosotros. Él es el que tiene la iniciativa, a pesar de lo que somos y de nuestra condición y de lo que hacemos. Él va a estar siempre buscándonos y bien temprano acercándose a nosotros. Hablamos de que es el arrepentimiento, viene como un don de Dios y exactamente es lo que dice en Romanos capítulo 2, verso 4. Oh, menospreciáis las riquezas de su benignidad, dice, paciencia y longanimidad, escuche, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, su bondad. Ese corazón bueno que Dios tiene es el que nos guía al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, verso 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. O sea, nosotros podemos responder positivamente arrepintiéndonos o podemos tomar la postura ingrata de un corazón duro y no arrepentido. Y cuando se toma esa postura, dice aquí la Escritura, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios de todos modos va a tomar la responsabilidad de juzgar a todos de acuerdo a cómo respondieran al Evangelio. Muchos dicen, ay, queremos que el Señor venga. Sí, todos queremos que el Señor venga. Maranata, ven Señor Jesús. Pero Él ha dado tiempo. ¿Por qué? Porque Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
¿Se dan cuenta que el Señor le dice, este será salvo y este no será salvo? No, no es una cuestión la salvación no tiene nada que ver con la predestinación. Otra cosa es, otra vez, que dentro de los atributos divinos, Él ya sabe. Pero otra vez, eso no condiciona a la persona. Que Él lo sepa, ¿ah? No hace que aquel sea salvo o no salvo. Es también nuestra responsabilidad de responder al toque de Dios. Si Él está siendo benigno, mostrándonos su amor para que nos arrepintamos, somos nosotros los que tenemos que tomar ahora esa actitud de acercarnos al Señor. Entonces la iniciativa humana, cuando nosotros venimos y respondemos, es también fruto de la bondad de Dios, pero también se requieren frutos de arrepentimiento. Fue lo que dijo Juan, el heraldo del rey, Juan el Bautista. Les dijo a aquellos que se acercaban a bautizarse, haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, deben haber acciones, debemos de tomar posturas que manifiestan realmente una iniciativa de cambio, evidencias de transformación en todas las áreas del carácter humano. Bueno, por otro lado, Dios también preparó el camino para hacer su voluntad. Él nos ayuda. Él es muy responsable. Él no nos deja así a que caminemos a troche y mochi. No, Él nos encamina de tal manera que nadie podrá decir, Señor, no me ayudaste en esto. Y Señor, te olvidaste de mí en esto. Nunca. El Señor siempre va a mostrarnos que Él nos ayudó, nos apoyó, nos insinuó, nos dijo, nos habló, nos encaminó, todo. Antes de formar al pueblo de Israel en Egipto, vean ustedes qué precioso esto. Antes de que Egipto recibiera al pueblo de Israel, que solo fueron 70 almas que llegaran, que no era un pueblo, era tal vez considerada una tribu, una comunidad, 70 almas llegando, pero llegaron a ser muchos, llegaron a ser millones, salieron 600,000 hombres de a pie. Eso hacen un cálculo como de 2, 3,5 millones de personas saliendo de Egipto. Pero antes de que Israel fuera a Egipto, antes Él envió una grande hambre. Fíjense ustedes qué impresionante esto. En toda la región, una hambre que abarcó todo Egipto, todo Canaán, de tal manera que todos iban a Egipto a buscar comida. Pero antes de enviar esa hambre terrible, Él envió a José para preparar el ambiente político, social y económico de Egipto, para poder dar sustentabilidad al propio Egipto, al pueblo de Israel y a todos aquellos que llegaran a comprar comida. O sea, como dice la Escritura, Dios hace la herida y Él también la cura. Él mandó el hambre, pero no para simplemente destruir al hombre o hacerle la vida imposible, que así todos piensan, sino para que el hombre dejara de estar ya pensando solo en abundancia y en prosperidad. Es necesario también entender en medio de las circunstancias difíciles que todo eso viene porque hay propósitos divinos. Él está formando algo, ¿verdad? Además de darnos de comer, de darnos donde vivir y darnos de vestido, Él también está formando una comunidad, está formando un cuerpo. Ahí se formó el pueblo de Israel. Él llegó a ser una nación en Israel. Ahí fue llamado el pueblo, la nación, el ejército del Señor. Por eso es que el Señor mandó a José, lo preparó, como dice en el Salmo 105, verso 16, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Pero luego dice, y eso fue con anticipación, envió un varón delante de ellos. Envió un varón delante de ellos. Dios se anticipa. Él envía a alguien que va a preparar el ambiente. Jesús también fue aquel que fue nuestro precursor, que se adelantó para prepararnos el ambiente. Por eso lo dice en Juan 14:2, voy pues a preparar lugar para vosotros. Él mandó a ese varón llamado José, que fue vendido por siervo. No lo envió con carroza, no lo envió a caballo, no, tal vez a pie tuvo que ir o dentro de una jaula, preso como un esclavo, y fue sufrido, fue difícil para José, pero el Señor también estaba tratando con él. Dios no hace las cosas
así sin sentido. Todo es con un propósito. Está llevándonos a la madurez a todos y haciéndonos entender sus caminos. Qué precioso es el Señor. Entonces, así fue antes de enviar al Hijo de Dios, el Cordero Santo de Dios, envió también a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor con el espíritu de arrepentimiento. No que fuera a preparar el camino de Cristo en el sentido de donde Él iba a poner sus pies, sino a preparar los corazones de las personas con arrepentimiento, para que cuando Cristo apareciera, ellos pudieran estar sensibles y responder. Con razón, cuando Juan el Bautista vio a Jesús y habían dos de sus discípulos ahí, y eran probablemente Juan y Andrés. Ese es el Cordero de Dios que yo les hablé el día de ayer. Dice que ellos dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Desde ese día ellos se convirtieron en discípulos del Señor. Y Juan no tenía ningún problema en poderlos perder, en perderlos, mejor dicho, porque él sabía que había venido a presentarles a alguien que era superior a él. Así es que él toma la iniciativa también en el arrepentimiento. Bien, dice también ahí la escritura en Lucas capítulo 1, verso 76. Y tú, niño, hablando de Juan el Bautista, profeta del Altísimo serás llamado. Profeta, alguien que es un precursor del Altísimo. ¿Quién era el que se estaba manifestando? El Hijo de Dios. Era Dios mismo, el Altísimo. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino. Entonces, de tal manera que podemos ver en todos los aspectos de la vida, material, social, emocional, matrimonial, que Dios prepara. Dios preparó tu esposa, Dios preparó tu marido, mujer. Dios ha preparado el ambiente donde vives, que tú puedas no ver las cosas porque estamos ciegos, que cómo son maravillosas y cómo Él puede prosperar en medio de las condiciones que te encuentres, aunque estés en un hambre en Egipto, como sucedió. Ahí el Señor quiere prosperarnos. Lo único que necesitamos es un corazón dispuesto para ver el mover de Dios y ver que siempre Él nos encamina por el camino de su voluntad. Número 7. Otro punto importante. Dios nos amó primero. Dice la Escritura que en 1 de Juan capítulo 4, verso 19, nosotros le amamos a Él, vean ustedes esto, porque Él nos amó primero. O sea, lo que nosotros sentimos a Dios, lo que sentimos de Dios, ese amor a Él, es una respuesta al amor que primero Él nos dio. Ese verso es precioso. Fue uno de los primeros versículos que yo aprendí cuando comencé a leer la Biblia. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por tanto, para que en todo Dios tenga la preeminencia, la supremacía, no porque Él quiera, entendamos eso, no porque Él quiera ser el primero, sino porque Él es un siervo. Por eso Él se anticipa, porque Él se humilla a buscar al hombre perdido, a su pueblo enfermo, a su pueblo abandonado. Dios dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí. Yo quiero que tú seas mi maestro, Señor. No me elegisteis vosotros a mí. Por eso es que cuando también a alguien le digo, yo te seguiré, Señor. Las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No era una cuestión de decidir solamente te quiero seguir, Señor, sino también que el propio Señor nos abra la puerta para decir ven conmigo. Ahí es otra situación, ¿verdad? No es una cuestión de presentarnos como unos espirituales maravillosos, como unos religiosos que cumpliremos todo dispuestos a seguir, ¿verdad? Como un ejemplo era, llamó a otro y dijo, ven y sígueme. Ay, Señor, espérame que yo primero entierre a mi padre y después te seguiré. ¿Que entierre a mi padre? ¿Será que ese día murió o hasta que él muriera después de unos 20 años? Entonces, no es una cuestión de que yo voy a escoger al Señor. Él nos escoge. Y cuando Él nos escoge, tenemos que estar dispuestos a responder positivamente. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, dice, para que vayáis y llevéis frutos. Miren qué precioso. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan capítulo 15, verso 19 también dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo,
antes yo os elegí del mundo. Yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Sí, claro que sí, fueron sacados de aquel lugar. Fue la iniciativa divina. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, entramos ahora a otro punto importante. Recuerden este, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Ahora, el último punto que quiero tocar para ustedes es que la iniciativa de salvarnos obviamente fue del Señor, no fue nuestra, porque no teníamos la capacidad de salvarnos por sí mismos. Primero necesitamos considerar un texto en Romanos que revela ese misterio o ese camino misterioso que el Señor tomó para salvar a la humanidad. Dice en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que este misterio, ese es un misterio, algo que es difícil de entender, pero él no se lo explica aquí. Para que no seáis arrogantes, está hablando de los gentiles, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que la ceguedad en parte ha acontecido a Israel, quiere decir que cayó en un tiempo de ceguera, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Quiere decir que en ese momento de ceguera se abrió una puerta para que los gentiles pudieran entrar, las otras naciones. Y así todo Israel será salvo. Después de eso vendrá la salvación nuevamente para los judíos. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Amén. Y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, fíjense qué tremendo esto, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Debido a la predicación del evangelio que trajo la salvación a todos los hombres, no solamente a los judíos, también a los gentiles, y los judíos querían que los gentiles se hicieran judíos primero para ser salvos, y el Señor dijo, no, ellos no necesitan hacerse judíos para ser salvos, y eso fue el conflicto. O sea, el evangelio trajo un conflicto, nos hizo enemigos. Más en cuanto a la elección, Dios tomó un pueblo, eligió un pueblo y agarró de los gentiles, no para sustituir a Israel, sino para ser parte de ese pueblo. Son amados por causa de los padres, dice. En el verso 26 dice, porque sin arrepentimiento, escuchen qué precioso es ese texto, porque sin arrepentimiento son los dones y la vocación de Dios. O sea, Dios no significa que rechazó a su pueblo. Lo que Él determinó es perfecto, es bueno. Porque como también vosotros en tiempo pasado, hablando de los gentiles, no creísteis a Dios. ¿Cuántos años sin Dios? Mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Vean ustedes ese camino misterioso de cómo Dios primero trató con todos y de ahí escogió al pueblo de Israel y ellos fueron duros. Entonces se cerró la puerta aquí en cierto. No a todos, porque muchos creyeron en el Señor. Entonces viene la salvación de los gentiles. Después que entre la totalidad, la plenitud de los gentiles, entonces se volverá otra vez a Israel y todos serán un solo pueblo. ¡Qué maravilla! Dice, así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad, los gentiles en un tiempo, los judíos después en otro, y de ahora después se salvan los gentiles y viene también la salvación para todo Israel, porque dice que para tener misericordia de todos. Entonces, ustedes pueden ver este proceso de salvación tan maravilloso que ya expliqué así en pocas palabras y no voy a repetirlo, pero no significa que Dios abandonó a Israel porque sus dones y llamamientos son irrevocables, o significa sin arrepentimiento. Él no hizo el llamado y después lo rechazó, no. Él tomó un periodo debido a la ceguera de ellos, como dice el versículo, ceguedad de ellos, para poder operar maravillas entre los gentiles y darles a todos nosotros los gentiles la oportunidad de conocerlo. Pero en ninguna manera la iglesia gentil sustituyó a la iglesia judía, de ninguna manera. Ellos son salvos y fuimos, como dice Romanos 11, injertados en el olivo natural. Ahí hay una obra maravillosa. Tiene que llegar el momento en que el propio pueblo de Israel
va a reconocer a ese pueblo gentil, va a ver a Cristo en ellos y entonces se van a rendir en humildad, dejando a un lado todos aquellos preceptos y preconceptos que ha habido y vengamos en una relación maravillosa, porque hasta el día de hoy el pueblo de Israel considera a los goín, a los gentiles, como inmundos, impuros y perros. Pero llega el momento que ya no más lo van a ver así cuando vean a Cristo en la vida de esos gentiles. Entonces, ese período de ceguera provocó que Dios tuviera misericordia de cada uno de nosotros. Entonces, ambos, ustedes puedan ver ahí, gentiles y judíos, estuvieron en incredulidad para que de todos el Señor tuviera misericordia. Y a través de la predicación del Evangelio, Él trajo salvación, trajo enemistad en un tiempo entre los judíos debido a ese Evangelio precioso del reino, pero después todos van a poder oír ese Evangelio del reino y recibirlo de todo corazón. Entonces, ese plan maravilloso nació en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado separó al hombre de Dios y la religión, escuchen, no lo acercó. La religión lo separó más, porque cuestión de preceptos, solo lo que puede hacer es hacer a los hombres justos desde su punto de vista, justicia personal. Dice, si vuestra justicia no sobrepasa la justicia de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces es una cuestión de religiosidad. Es necesario que entendamos algo. Es imposible que por ceremonias, por ceremonialismos, por preceptos más preceptos seamos salvos, pero sí por la fe en Jesucristo. Por eso es que el templo, ven, aquí estoy llegando al final, por eso es que el templo de Dios que le fue revelado a Moisés, en este caso el tabernáculo, habían separaciones. Había una separación, una puerta para entrada al atrio. Ahí podían entrar todos los del pueblo. Pero había otra separación entre el atrio y el lugar santo. Ahí había un velo, el primer velo. Ahí podían entrar solo los sacerdotes todos los días para cumplir sus oficios que ellos efectuaban ahí en relación a cada día cambiar el pan de la proposición, los 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel, y que ellos lo comían, encender las lámparas constantemente todos los días, poner incienso en el altar. Todos esos oficios los sacerdotes, nadie más, ningún otro del pueblo, aunque fuera muy santificado, solo los sacerdotes podían entrar. Y luego en el lugar santísimo, después del segundo velo, solo entraba el sumo sacerdote y una vez al año en el día de expiación. Ni los sacerdotes podían entrar ahí, solo el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque el Señor mostró los diferentes niveles, digámoslo así, 3 niveles que existen o 3 etapas que existen, que Dios ha puesto para que a través de ellos entendamos cómo es el camino, por dónde debemos andar y que hay límites, que han habido límites. Pero escuchen, todos esos límites que se mostraron en el tabernáculo, que se dividieron durante 1500 años para el pueblo de Israel y que nosotros lo conocemos, todo eso vino digamos así, a ser no deshecho, sino revelado, que el camino hasta el lugar santísimo se abrió a través de Cristo Jesús. O sea, lo que Él hizo fue una obra maravillosa para poder incluir no solamente a un pueblo religioso escogido, sino a todos aquellos que creyeran en Jesucristo para poder llegar hasta el lugar santísimo. Bueno, entonces, como ya hemos visto, el Señor ordenó colocar velos, un primer velo y un segundo velo. Dice allí en Romanos capítulo 3, y quiero leer esos pasajes porque son importantes. Romanos capítulo número 3 y versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Si por las obras de la ley, personas que están guardando la ley, porque ellos quieren hacerlo, porque aman al Señor, pero nadie, aunque ame al Señor, podrá cumplir la ley, ni guardarla, como dice aquí, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ninguno, ni sacerdote, ni sumo sacerdote, será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, porque fue la ley que quería decir, no matarás, no hurtarás,
no dirás falso testimonio. Ya no vino solo un mandamiento diciendo, no comerás de aquel fruto. Si uno fue violado por el hombre, imagínense 10, imagínense 613 leyes que hay que guardar. Entonces, vale la pena que nosotros veamos lo maravilloso que el Señor ha hecho, el camino que Él abrió, como dice aquí en Hebreos capítulo número 10 y verso número 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces dice, por lo cual entrando en el mundo, Cristo, la encarnación, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste un cuerpo. O sea, el cuerpo de Cristo vino a ser el templo. Ahora, vamos aquí a entrar a un aspecto muy importante, porque estamos diciendo que la iniciativa, obviamente, de salvarnos fue divina. Nosotros nos perdimos, pero ya en su corazón Él había determinado salvarnos e intervenir de tal manera que nos mostrase su amor, su paciencia, su perdón y su benignidad. Entonces leemos en Mateo capítulo 27 y verso 51, y he aquí el velo del templo se rompió en dos. Fíjense ustedes, el velo del templo es el segundo velo que vimos, el que dividía entre el lugar santo y el santísimo. Ese velo ahí se rasgó. ¿Cómo supieron ellos? ¿Cómo supo Mateo? ¿Cómo lo supo Marcos? ¿Cómo lo supo Lucas, el médico? No hay duda que fueron a través del testimonio de los sacerdotes que se convirtieron. Porque dice que muchos sacerdotes creyeron en el Evangelio después de la resurrección de Jesús. En la predicación de Pedro, en fin, hubo un gran avivamiento allí y ellos creyeron en el Señor. ¿Quién les contó eso? Solo ellos podían saberlo. Porque Pedro no podía entrar al lugar santo. Pero ellos sí, algo sucedió, tuvieron que hacer algo para remendar el velo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Porque hubo un terremoto, recuerden. Dice, y la tierra, ¿ya? Y aquí el velo del templo se rompió en dos de alto a bajo y la tierra tembló y las rocas se hendieron. Aspectos interesantes. Se rompió en dos, fíjense, se rompió en dos, se partió. De alto a bajo, otro aspecto importante, tembló la tierra y las rocas se hendieron, se abrieron. Muy bien. Entonces, como ya hemos establecido, en el templo habían dos lugares santos, ¿verdad? Ya lo vimos. El velo que estaba entre el lugar santo y el santísimo fue el velo que se rasgó en dos partes, de alto a bajo. Y esto es muy importante, porque ¿qué es lo que estamos viendo aquí? En el momento que Cristo expiró, cuando Él entregó el Espíritu y dijo, consumado está, es porque la obra se había terminado. Su obra a favor del hombre y a favor de la redención humana se había completado y Él entregó el Espíritu. Entonces, en ese momento, el camino para el lugar santísimo se abrió. Quiere decir que ese tabernáculo representa el cuerpo del Señor. Su muerte abrió el camino. Ya no hay límites, ya no hay obstáculos, a pesar que espiritualmente algunos puedan estar en el alto, en el lugar santo, ¿verdad? Pero ya hay un camino abierto para que entremos hasta el lugar santísimo debido a la muerte de Jesús. Todos los creyentes en Cristo entramos por su gracia a la presencia de Dios, porque ahora todos los santos en la Escritura son considerados sacerdotes y nuestro Cristo es el sumo sacerdote. Él nos ha hecho para Dios, dice en Apocalipsis 1:6 y 5:10, para Dios reyes y sacerdotes. Entonces hemos sido, y si nuestro sumo sacerdote entró como precursor, nosotros también tenemos ahora entrada. Quiere decir que cuando se rompió el velo, lo que el Señor primero dio a entender que el camino se abrió. No había más límite. No había nada más. Nadie puede entrar aquí al trono de la gracia. Nadie puede entrar aquí a la gloria Shekinah. No, todos son invitados, pero tienen que creer en Cristo. Tienen que aceptar el evangelio que viene a través de la palabra de Cristo para ser santificados, para ser puros, ¿sí? Y entonces tener el derecho de participar del árbol de la vida. Entonces la dirección del rompimiento del segundo velo es muy importante. De arriba para abajo, que es importante. O sea, lo que está dando a entender ahí es que la iniciativa para llevarnos a la gloria se inició en el cielo. La iniciativa de salvarnos fue divina.
Dios mismo, en la persona de su Hijo, descendió de arriba abajo. Descendió de las mayores y más altas, santas alturas a este mundo. Descendió para salvarnos, santificarnos y llevarnos al cielo. ¿Por qué? Para hacernos participantes de la naturaleza santa y divina del Señor. Entonces, ese velo se rasgó en dos porque el camino del lugar santísimo se abrió en el tiempo indicado y a través del medio escogido por Dios. En el tiempo indicado por Dios y a través del medio escogido por Dios. ¿Cuándo se abrió el camino para el lugar santísimo? Se pasaron muchos milenios, pero cuando Cristo vino en su primera venida, ese fue el tiempo escogido por Dios a través de su muerte. Su muerte prácticamente abrió la puerta para que entráramos al lugar santísimo. Qué maravilloso es el Señor. Y en ese momento el Mesías apareció y el medio escogido fue a través de su muerte. Por eso es que el Señor mató a través de su muerte, destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es a saber, al diablo. O sea, el Señor preparó al Cordero de Dios desde antes de la fundación del mundo para venir a esta tierra y morir en la cruz. El tiempo, la primera venida del Señor, y el medio, la cruz, el sufrimiento para libertarnos por completo. Entonces el lugar santísimo es figura del trono de Dios, como ya les mencioné, de la gloria Shekinah, pero que ahora está disponible para el hombre a través de la muerte del Señor, como leemos en Hebreos capítulo 9, verso número 11. Por tanto, ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Quiere decir que no está hablando del que hizo Moisés, no está hablando del templo que construyó Salomón, ni el templo que reconstruyó Herodes. Es decir, no de esta creación. Hay un templo allá arriba, un templo que es el verdadero templo de Dios. Por eso es que cuando Cristo murió, le dijo el Señor a María: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. En ese momento, después de la resurrección, la primera cosa que él hizo fue presentarse al Padre. Entró al verdadero templo. El templo se rasgó, el velo del templo se rasgó del templo aquí en la tierra, pero él no entró al lugar santísimo físico, él entró al verdadero tabernáculo, porque este en la tierra era solo figura, una representación de lo verdadero allá en los cielos. Bendito sea el Señor. En el verso 12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esto es muy importante. Tenemos que entender algo aquí maravilloso. El Señor prácticamente lo primero que hizo fue, a través de su muerte, ir y presentarse primeramente en el verdadero tabernáculo. Después él vino a esta tierra nuevamente, ¿verdad? En espíritu y en cuerpo también, porque él vino y se presentó después de haber resucitado vivo y con pruebas indubitables a sus discípulos. Eso significa que él dio a conocer su gloria a esta tierra, mostró su misericordia. El velo rasgado es también figura del cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros, como leemos en 1 Corintios 11:24. Mi cuerpo que es partido por vosotros. Y aquí en Hebreos capítulo número 10 dice también en el verso número 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, fue a través de la muerte de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. O sea, cuando se rasgó el velo, Él nos abrió un camino vivo por su sangre, que es su carne. Dice, el velo es su carne, el cuerpo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bendito sea el Señor, que Él hizo una obra perfecta en nuestras vidas y que ahora podemos entrar al lugar santísimo, a la propia presencia del Señor. Pero Él entró primero allá, a ese tabernáculo. Todo fue también purificado en los cielos. Recuerden que Satanás era un ángel de Dios. La desobediencia y el pecado se inició con ese ángel rebelde.
Entonces se purificó todas las cosas, espirituales también y celestiales, y luego se purificaron también las terrenales. Y dice la Escritura en Hebreos 6:20 que Él entró como precursor. Eso quiere decir que entró adelante de nosotros para presentarnos, como dice Efesios 1:6, somos aceptos en el amado. Y también dice en 4:16 que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Si antes el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo amarrado en la cintura por si se moría ahí con la gloria del Señor, si era indigno o no hacía lo que se le era indicado, ahora podemos entrar confiadamente, sin cuerdas en la cintura, porque la sangre de Jesucristo nos sostiene, porque la gloria de Cristo está en nosotros y podemos entrar confiadamente. Eso sí, con el perdón de Dios en nuestros corazones, si hay una conciencia impura, inmediatamente pidamos perdón, que el Señor es capaz de perdonarnos y Él quiere hacernos. Entonces la misericordia divina se hizo disponible y completamente total a través de la muerte del Señor. Como dice en Apocalipsis capítulo 3 y verso 20, he aquí yo estoy al pie de la puerta y llamo. ¿Quién es el que toma la iniciativa para buscar al hombre? ¿Quién es el que toma la iniciativa para que oremos? ¿Quién es el que toma la iniciativa para que ayunemos? ¿Quién es el que toma la iniciativa para que vayamos a la iglesia? Es Dios, es el Señor. He aquí estoy yo a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré con él y cenaré con él. Él quiere cenar contigo, pero tú tienes que abrir la puerta, tienes que tomar la iniciativa. Hay una parte humana. Después de que él va, después de que él toca, necesitamos abrir. Entonces termino con esta parte aquí maravillosa. Fíjense ustedes, el Creador, el Soberano y aquel sublime Dios siempre ha tomado la iniciativa para restaurar la comunión del hombre con su Dios, la comunión de su pueblo con su Dios. Ha tomado la iniciativa en todas las cosas relacionadas con él, con el hombre. Todos los aspectos, como ya mencionamos. La pregunta ahora es, ¿no deberíamos nosotros también responder positivamente a ese acto extraordinario del Señor con toda humildad, nosotros, y necesidad como seres tan pequeños y débiles que somos? Hagámoslo rápidamente, entre tanto que Él puede ser hallado, entre tanto que Él está cercano, como dice ahí 55:6. En cuanto Él puede ser hallado, en cuanto Él está cercano. Si Él está ahí cerquita, tocando tu puerta, hablando tu corazón, responde. Si hoy te habló, Él tomó la iniciativa de hablarte, de pedirte que abandones ese camino que has llevado de dureza, de indiferencia, pensando que por ti mismo vas a acercarte a Dios. Imposible. Es Él el que te abre los brazos, que te extiende las manos y te dice, yo estoy aquí, yo te ayudo, te tomaré de tu mano derecha y te llevaré hasta el final de tu carrera. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, que nos has buscado, que has tenido compasión de nosotros, que no nos has abandonado en nuestro camino, a nuestra suerte, a nuestra desventura, sino has mostrado tu amor y tu misericordia. Nos has traído con cuerdas de amor y a través de muchos medios para que nunca te dejemos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Ayúdanos a continuar y aprovechar tu presencia cada vez que te acercas a nosotros. Que también tengamos esa iniciativa humilde y necesitada de estar contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Espero que este tema que estamos estudiando, conociendo mejor al Señor, pueda ser de bendición. Amén. Fuerte abrazo.
y se digna andar conmigo, y la gloria de su presencia mía será eternamente. Oh, la gloria de su presencia, oh, la belleza de su rostro, soy de él y de él para siempre me ha ganado con su amor. Lo he visto y conocido, y se digna andar conmigo, y la gloria de su presencia mía será eternamente. Oh, la gloria de su presencia, oh, la belleza de su rostro, soy de él y de él para siempre me ha ganado con su amor. Lo he visto y conocido, y se digna andar conmigo, y la gloria de su presencia mía será eternamente. Oh, la gloria de su presencia, oh, la belleza de su rostro, soy de él y de él para siempre me ha ganado con su amor. Oh, la gloria de su presencia, oh, la belleza